Criterios de rechazo de muestra. ¿Sí? Todos, absolutamente todo el personal de salud debe saber que en el laboratorio clínico, si tú llevas muestras mal identificadas o rotuladas, muestras hemolizadas, coaguladas, insuficientes, muestras en contenedores inadecuados y que sobrepasan el tiempo de almacenamiento temporal, que es 1 hora, pues estas muestras, todas, absolutamente todas, serán rechazadas en el laboratorio clínico. Aquí tenemos un ejemplo de muestras mal rotuladas. Por eso, cuando nacen gemelos, yo tengo siempre terror en el servicio de laboratorio clínico validar este tipo de muestras, porque casi en un 90% se suelen equivocar. ¿Y por qué se equivocan? Pues porque rotulan antes de tomar las muestras. Y lógicamente a veces toman el tubo equivocado y empiezan a querer corregir, en donde en el rotulado primario hay una identificación y luego le colocan otro etiquetado en el cual consta otro nombre u otro dato de identificación. Entonces todo eso es criterio de rechazo, aparte que aquí en estos gemelos pues simplemente han puesto G1 y G2 y no cumple el requisito de al menos 2 identificadores básicos o primarios del paciente. Aquí, por ejemplo, se rechaza, ¿por qué? Porque nos envían en un material que está caducado, ¿sí? En un dispositivo médico caducado. ¿Y como evidencia? Porque nosotros, al menos en el hospital, no manejamos este tipo de tubos para neonatos, ¿sí? Son tubos mini collet. Entonces, al evidenciar material que no pertenece a tu institución, primero verifica, revisa bien esos materiales antes de realizar la recepción. Pero bueno, por lo menos aquí nos dimos cuenta a tiempo y pudimos rechazar la muestra. Este, por ejemplo, es otro criterio de rechazo, que es cuando a veces rotulas bien la muestra, pero el pedido en el que llevas la muestra no coinciden los números de identidad con los nombres completos del paciente. Esta, por ejemplo, es una muestra, si se dan cuenta, está rotulada. ¿Sí? Está la fecha de recolección, el tipo de muestra, la hora, de cuándo a cuándo, pero imagínense, ¿de qué se olvidaron? De los datos básicos del paciente. No está ni número de identidad, ni tampoco está en los nombres del paciente, los nombres completos. Este es un caso muy habitual, que a veces los pacientes se complican en centro quirúrgico, van corriendo, no se quitan ni el uniforme ni nada, y van corriendo con las muestras en la mano, y llevan y te encuentras con esto, con que la gasometría está en un contenedor inapropiado, con una jeringuilla que probablemente tú bañaste con heparina de sodio. Entonces, como sabemos que esta no solamente va a alterar los electrolitos, sino todos los resultados, pues lógicamente se rechaza, porque para validar una muestra que no va a ir con la clínica del paciente y que le va a ser perjudicial al paciente, así el paciente esté crítico, 10.000 veces rechazar, porque esto también va a perjudicar tu forma de actuar con relación a ese paciente. Muestras hemolizadas. Lógicamente la hemólisis se ve después de la centrifugación. ¿Sí? Entonces, se reciben las muestras y una vez que centrifuga, si se evidencia un sueroplasma con esta coloración, pues lógicamente rechazas y llamas a piso o a quien esté a cargo y rechazas la muestra. ¿Y por qué se rechazan las hemólisis? Aquí está un ejemplo claro. ¿Sí? El primer ejemplo de un paciente en el cual se recibe en el laboratorio y se procesa una muestra hemolizada. Sí, lógicamente aquí se sancionó al personal del laboratorio, porque este fue culpa del personal. Él evidencia una muestra hemolizada y la procesa. ¿Sí? Entonces te llaman de emergencia diciéndote, doctora, estas muestras no coinciden con la clínica del paciente. Entonces te vas a revisar la muestra y ves ese suero. Entonces solicitas nueva muestra y qué evidencias. En el primero se ve cuando hay rotura de los hematíes, lógicamente no se altera el potasio como tal. Miren que lo que más se afecta es el cloro y el sodio. ¿Sí? Y lo mismo pasa en la segunda, en la muestra que está bien tomada, con ya el suero ya de su coloración normal. Miren, el paciente llegó con síntomas de hiponatremia y miren cómo están los resultados. ¿Sí?
Entonces, por favor, aquí las muestras coaguladas también se rechazan, ¿sí? Aunque a veces ustedes juegan tanto con el trasvasado de tubos, que a veces hay coágulos que no son evidentes, ¿sí? Y estos son microcoágulos. Muchas veces tú no te das cuenta, pero el equipo te da el aviso, te dice, a ver, algo está pasando aquí. Yo lógicamente como desconocía, sí, el proceder de esta muestra, porque esta fue una muestra enviada desde piso, llamo al personal técnico de la empresa proveedora del equipo, les digo que el equipo parece que está dañado, que qué pasa. Llega el técnico, ingresa más en las alarmas del equipo y revisa que el equipo le da alarmas de microcoágulos. Si cuando hay presencia de microcoágulos, el equipo tampoco procesa porque se tapona y se daña. ¿Sí? Entonces, me voy a piso a investigar cómo realizaron la extracción de la muestra y evidentemente la persona que extrajo me dijo que cuando ya iba a extraer el tubo tapalila, ya no le alcanzó, entonces virtió la sangre desde el tubo rojo o amarillo a lila, ¿sí? Entonces ya esta sangre al momento de homogenizar o agitar cuando están tan desesperados, lógicamente el anticoagulante va a hacer su efecto, ¿sí? Pero no al 100%. Entonces, por favor, señores. Y aquí, lógicamente, cuando te confundes de tapa, cuando colocas la tapa del tubo rojo en el tubo lila o viceversa, pues también lógicamente se rechaza porque igual hay contaminación de anticoagulantes.